Dios Padre, que siempre nos amas. Te damos gracias por salvarnos del infierno. Curaste nuestros pecados con la sangre preciosa de Jesús. Ayúdanos para que predicar el Evangelio hasta tu venida a los que no lo saben. Ahora se está predicando el Evangelio en varios lugares de Ecuador. Acompaña a todas las iglesias para predicar diligentemente tu Evangelio. También ayúdanos para que sean levantadas todas las iglesias con tu palabra. Tú hiciste levantar la iglesia de Tito, pero en este lugar hay quienes todavía no entienden bien el Evangelio y no han sido salvos. Ayúdales para que puedan entender tu palabra si aún no han sido salvos. Y queremos que le des la fe de ir al cielo. Ayúdanos para escuchar atentamente tu palabra que hoy será predicada. Y guárdanos de Satanás para que no nos quite la palabra que escuchamos. Hay algunos hermanos que están enfermos y en situaciones difíciles. Ayúdales con el poder de tu mano para que ellos puedan vencer esas dificultades. Está muy cerca de tu venida. Estamos esperando y mirando ese día. Ayúdanos para que podamos santificarnos cada día hasta tu venida. Todo el tiempo de hoy te rodeamos a tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Busquemos San Juan. Busquemos San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 8. San Juan, capítulo 3, 1 al 8. Largo, pero vamos a leer despacio, ¿no? 1 al 8. Leamos juntos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer ciego viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te admires de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viejo sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hoy vamos a pensar sobre nuevo nacimiento. Primera lección sobre Biblia. Segunda lección, Dios. Tercero, hombre. Cuarto, pecado. La semana pasada, ¿qué tema hemos aprendido? Cristo. Hoy tema muy importante, nuevo nacimiento. Biblia dice: todo lo que hombres sean salvos. ¿Sí? Ser salvo es tener la vida eterna, o sea, nacer de nuevo, o sea, ser renacido, todo igual. Pero Biblia dice: si quiere ir al cielo, tiene que nacer de nuevo. Por eso tenemos que conocer por qué debemos nacer de nuevo. También, ¿cómo
podemos nacer de nuevo? ¿Cuándo podemos nacer de nuevo? Desde hoy vamos a aprender. Hoy solo vamos a pensar, ¿por qué debemos nacer de nuevo? Vamos a pensar. Volvamos, versículo 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era fariseo, sabía mucho versículo también, siempre cumplió el mandamiento de Dios. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, solemnemente insistió ante Nicodemo, una persona muy religiosa y moral, que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Versículo 3. Leamos otra vez. Respondió Jesús le dijo, de cierto le digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si quiere ver el reino de Dios, ya tiene que nacer de nuevo. Nicodemo era fariseo. Fariseo como principal no hay problema. Todo el hombre tiene que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es uno de los 3 grandes imperativos para cada ser humano. Todo es verdad, ¿sí? Todos los hombres van a morir, ¿sí? Primero, el imperativo de la muerte. Todos los hombres algún día van a morir. Pero la Biblia dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola. Y después de esto, el juicio. También, segundo, el imperativo del juicio. Todos los hombres tienen que recibir el juicio de Dios. Si es salvo, si no es salvo, todo va a recibir el juicio. Si no es salvo, tiene que recibir el juicio ante el trono blanco. También si es salvo, tiene que estar de pie delante del tribunal de Cristo. Por eso, tercero, el imperativo de nuevo nacimiento. Si quiere evitar el juicio del infierno, tiene que nacer de nuevo. Es muy importante. Por eso, hay que recordar, yo voy a morir algún día. También, yo voy a estar de pie delante de Dios para recibir el juicio. Pero para ver el reino de Dios, tengo que nacer de nuevo. Tengo que ser salvo. ¿Sí? San Juan 1, capítulo 1, vamos a ver. San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Y 13, leamos juntos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? En vista de la ignorancia y malentendido existente acerca de este asunto ahorita, vamos a considerarlo primero en su forma negativa. ¿Cuál es lo que no es el nuevo nacimiento? Primero tenemos que distinguir bien. Mucha gente, mi mamá y mi papá son cristianos, por eso ellos llevan luz, por eso yo soy también cristiano, por eso yo puedo ir al cielo. Pero la Biblia dice, los cuales no son engendrados de sangre. Cada tema vamos a pensar, ¿cuál es lo que no es el nuevo nacimiento? Primero, nuevo nacimiento no es hereditario o por descendencia.
Biblia dice no de sangre, no de sangre. Entre cristianos puede casarse, puede dar a luz, pero su hijo también tiene que nacer de nuevo, después de aprender palabra de Dios. No de sangre. El hecho de que una persona nazca de padres cristianos no la constituye cristiano. Imposible. Imposible. También el nuevo nacimiento no es por voluntad propia. Biblia ni de voluntad de carne. Así como un niño no puede nacer por voluntad propia, nadie puede producir el nacimiento por sus propios esfuerzos. ¿Sí? Ni niño si quiere nacer, por eso puede nacer, no. Ni de voluntad de carne. También, tercero, no por intervención humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ningún ser humano, no importa qué posición eclesiástica ocupe, puede impartir el nuevo nacimiento a otro ser humano. Ninguno de los ritos y ceremonias de una o todas las religiones organizadas puede producir el nuevo nacimiento. ¿Sí? También cuarto, no es un cambio físico. Alguna persona, yo antes tenía cáncer, pero Dios me curó, por eso yo soy salvo. No, solo Dios curó su cuerpo, su espíritu también tiene que ser salvo. No es un cambio físico. También Cristo tuvo que corregir el malentendido de parte de Nicodemo y mostrarle que se trataba de un cambio espiritual. Por eso Nicodemo le preguntó, entonces, ¿tengo que entrar vientre de mi madre otra vez? No. Esto significa un cambio espiritual. Quinto, no es un cambio social geográfico. La persona así nacida de nuevo no es transportada de repente al cielo, sino que continúa viviendo en esta tierra, pero ahora para agradar a su Señor y Salvador. También, sexto, muy importante. Yo todo conozco, yo puedo explicar mi vida, pero no es una comprensión intelectual de lo que es el nuevo nacimiento. Un hombre puede ser instruido en la religión, ser un pastor o sacerdote ordenado, puede llegar a ser un predicador elocuente y sin embargo no haber nacido de nuevo. Yo también encontré con 3 pastores, pero no ha sido salvo, no puede explicar. Pero seguro eres pastor, ¿sí? Desgraciadamente hay muchos en estas condiciones. Puede ser que en teoría ellos sepan acerca del nuevo nacimiento, pero no lo hayan experimentado en sí mismos. También séptimo, no es un proceso de evolución. Yo estoy llegando a mi salvación, no. Nacer de nuevo. Por 2 días, por 3 días te va a dar a luz. No, en un momento. No es un proceso de evolución. Salvación, en un momento puede recibir la salvación. En un momento. Que cuando escucha muy bien la verdad que Jesús hizo en la cruz. No es un desarrollo gradual de algún germen de la vida espiritual que esté dentro de nosotros. Los pecadores son descritos como muertos espirituales. O sea, la vida no puede desarrollarse donde no existe un principio. También, octavo,
no es una reforma o automejoramiento por medio del cual malos hábitos son abandonados. Yo antes he escuchado testimonio de un pastor. Yo pide, por favor, puede darnos su testimonio de salvación. En este lugar, él dio su testimonio de salvación. ¿Qué pidió? Antes, cuando era joven, yo no tomo mucho alcohol, ya come mucho, pero ahora yo no. Solo quería explicar su reforma, su hábito, costumbre. Ninguna vez no explico sobre Jesucristo, sobre la muerte de Jesús. ¿Sí? Entre su testimonio de salvación, siempre quería explicar su obra, su reforma de su vida. ¿Qué le parece? ¿Él era salvo o no? Nuevo nacimiento no es una reforma. ¿Sí? Solo por la sangre de Jesús podemos nacer de nuevo. También no es una creencia religiosa. Es posible para un hombre ser sincero en sus convicciones religiosas, ser bautizado, confirmado, llegar a ser un miembro de la iglesia, tomar la comunión, enseñar en las reuniones de niños, ocupar un puesto en la iglesia y aún ser un predicador y sin embargo no haber nacido de nuevo. Hace un mes vino un hermano que enseñaba en su colegio de la iglesia, pero no ha sido salvo. Pero después de ser salvo, me dijo que antes era ciego. Yo he equivocado mucho, pero seguro ella es maestro de su iglesia. Sin salvación puede ser pastor, puede ser predicador, puede ser misionero, puede ser maestro. Pues la Biblia explicó, tiene que cuidar el cielo. San Mateo, capítulo 23. San Mateo, capítulo 23, versículo 13. 23, versículo 13. Leamos juntos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque seráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrados. Seráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrados. Por eso la Biblia dice cielo, cielo. Ya también, 15, versículo 15, leamos juntos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para haceros proselitos, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más lío de infierno que vosotros. ¿Qué le parece? Porque recorréis mar y tierra para hacer un proselito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más lío de infierno que vosotros. Por eso 16, hay de vosotros guías ciegos, hay que cuidar. Eres mi pastor, pero seguro su pastor está predicando bien, su sermón es bíblico o no. Hay que distinguir muy bien. ¿Por qué? En el mundo hay muchas doctrinas falsas. ¿Sí? Pastor falso, mucho. Por eso hay que cuidar. San Mateo 24 también.
San Mateo versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 11. Veamos juntos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Poco o mucho. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso hay que aprender muy bien la palabra de Dios. Es muy importante. Por eso siempre tiene que preguntar: ¿en qué parte de la Biblia explico? Otro versículo si hay, por favor. Solo un versículo, no. Mucho versículo. Si es importante, este tema muy importante, Biblia explico muchas veces. Pero no es importante, yo no explico mucho. Pero si es muy importante, Dios quiere enseñar muchas veces. Por eso puede distinguir. Siempre tiene que preguntar: ¿en qué parte de la Biblia explico? ¿Puede mostrarme? Si no existe, no tiene que creer. Si existe, tiene que preguntar otra vez. Otra parte también explico. Después de ver, usted tiene ciencia, puede distinguir bien. Su predicación es verdad o no, puede distinguir muy bien. Por eso hay que cuidar siempre. Por eso aquí no es una creencia religiosa. Su vida muy bonita, eres pastor o maestro de la iglesia, pero si es algo o no, muy importante. Seguro usted nació de nuevo o no. Tiene que confirmar, tiene que chequear. Tiene que preguntar al pastor: mi pastor, ¿usted también ha sido salvo? ¿Seguro nació de nuevo o no? Hoy solo vamos a pensar: ¿por qué tenemos que nacer de nuevo? Semana que viene yo voy a explicar también cómo podemos nacer de nuevo. ¿Cuándo podemos nacer de nuevo? Todo usted conoce. Si es algo, puede explicar muy bien. Entonces, desde ahora, el nuevo nacimiento es un cambio espiritual. Un cambio espiritual. Dios solamente puede operar este cambio. Entonces, hagámonos ahora 3 preguntas acerca del nuevo nacimiento. ¿Por qué, cómo, cuándo? ¿Por qué debemos nacer de nuevo? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cuándo? La primera de estas preguntas se tratará a continuación. Las otras 2 serán analizadas en la próxima lección. Aquí, ¿por qué debería nacer de nuevo una persona? Volvemos a Juan capítulo 3, versículo 7, 5 al 7. San Juan capítulo 3. Leamos juntos. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Mira el versículo 7, no te maravilles. La necesidad del nuevo nacimiento es perfectamente lógica y razonable. No debería ser dudada. ¿Por qué debería nacer de nuevo una persona? Primero, porque el hombre en su estado natural carece de una naturaleza espiritual. Aquí la palabra lo que es nacido de la carne, carnes. ¿A qué palabra carne se refiere?
a la naturaleza pecaminosa que una persona recibe al nacer físicamente. Por eso aquí lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Porque el hombre en su estado natural carece de una naturaleza espíritu. Por eso tiene que deber nacer de nuevo. Usted conoce este versículo. Leamos juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A causa de su pecado, Adán adquirió una naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza ha sido transmitida por un nacimiento a cada uno de sus descendientes. Nosotros somos descendientes de Adán. Por eso, si todavía no ha nacido de nuevo, solo usted tiene carne. Pero después de nacer de nuevo, puede obtener Espíritu Santo. Quiere vivir bien para el Señor. Pero si todavía no ha nacido de nuevo, solo tiene deseo carnal y almas. Siempre quiere pecar, ¿sí? Porque usted es descendiente de Adán. Romanos capítulo 8, vamos a ver. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8. Sobre la carne vamos a pensar, en la carne. Si usted renacido, si nació de nuevo, usted tiene Espíritu Santo. Por eso, aquí, Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8, leamos juntos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El carácter o característica de esta naturaleza pecaminosa llamaba la carne. La carne se describe en Romanos, ¿sí? La carne es enemiga de Dios. Aquí Biblia dice que le dio enemistad contra Dios. O sea, la carne es enemiga de Dios y no se sujeta a la ley de Dios, y tampoco puede. Por consiguiente, es incapaz de agradar a Dios. En otras palabras, el hombre no posee por naturaleza la capacidad espiritual que le permita ya sea desear, entender o disfrutar las cosas de Dios. Por eso tenemos que nacer de nuevo, porque para obtener naturaleza espiritual, ¿sí? No es algo, solo tiene la carne, todavía no tiene Espíritu Santo, no puede vencer bien, ¿sí? También, 1 Corintios 2:14. Si no es algo, no puede entender bien la palabra de Dios también. Si quiere entender bien la palabra de Dios, primero tiene que tener Espíritu Santo, tiene que nacer de nuevo. Ya, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14, leamos juntos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender porque se han discernido espiritualmente. De la misma manera que la capacidad artística, musical o poética puede ser comunicada a una persona por el nacimiento natural o físico. Mi papá artista,
Pues mi hermano, yo también digo poco bien, porque por mi papá. ¿Sí? Así la capacidad espiritual que permite apreciar las cosas de Dios puede ser comunicada solamente a una persona a través del conocimiento espiritual. Es muy importante. Por eso, pastor, siempre estoy pecando. Quiero vencer. ¿Por qué? Porque primero tiene que chequear su salvación. ¿Seguro es salvo o no? Justo también Biblia dice, podría caerse. Pero Biblia dice, después va a levantarse. Pero siempre, todos los días, siempre quiero pecar. Entonces, tiene que chequear. ¿Usted tiene Espíritu Santo o no? Sí, siempre quiere pelear. Pero a veces se cayó, pero puede levantarse. Pero si no es salvo, no puede vencer. Porque no tiene Espíritu Santo. Por eso, todos los hombres tienen que nacer de nuevo para obtener Espíritu Santo. ¿Sí? También San Juan 3, regresamos aquí. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, la carne puede ser educada, cultivada y bautizada con religión, pero su naturaleza permanece la misma. ¿Sí? Su naturaleza permanece la misma hasta la muerte. ¿Sí? Sin posibilidad de cambiar en su enemistad contra Dios, sin capacidad para agradar a Dios. Pero el nuevo nacimiento es el impartimiento de una naturaleza espiritual o divina. Puede vivir bien. Por eso la Biblia dice, primero tiene que ser salvo. Primero tiene que ser justo. Primero tenemos que cumplir justificación. Luego, santificación. Pero todavía no es justo, no es salvo, no puede cumplir santificación. Imposible. Primero tiene que nacer de nuevo. Luego puede ser santificarse. Porque la Biblia dice así. El nuevo nacimiento es el impartimiento de una naturaleza espiritual o divina, por medio de la cual puede el ser humano entender y disfrutar de la presencia de Dios. Segundo, vamos a ver. ¿Por qué debería nacer de nuevo una persona? Segundo, porque hay un reino espiritual que el ser humano en su estado natural no puede ver ni entrar en él. Imposible. Con nuestro cuerpo no puede entrar al cielo. Tenemos que recibir otro cuerpo incorruptible, como Jesucristo que resucitó. ¿Sí? Pero infierno, con el mismo cuerpo va a ir al infierno, con el mismo cuerpo, puede sentir dolor. ¿Sí? Pero si no va a nacer de nuevo, no puede obtener otro cuerpo incorruptible. No puede entrar, no puede ver. Imposible. Por eso tenemos que nacer de nuevo. O sea, usted ahora es salvo, pero todavía no ha recibido otro cuerpo. ¿Cuándo podemos obtener otro cuerpo? Cuando venga el Señor. Eso se llama primera resurrección. Con este cuerpo podemos entrar y ver el reino de Dios. Por eso tenemos que nacer de nuevo. Aquí, San Juan capítulo 3 al 5, sale el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Qué quiere decir aquí el reino de Dios? El reino de Dios se escribe como una experiencia espiritual. Busquemos Romanos capítulo 14, versículo 17. El reino de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 17.
reino de Dios veamos juntos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, materia, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pensemos en dos reinos o esferas. Uno llamado el reino de los hombres aquí y otro reino de Dios. ¿Sí? El uno llamado la carne y el otro el espíritu. ¿Sí? Toda humanidad entra en el reino de los hombres por medio del nacimiento físico. ¿Sí? Si quiere entrar en el reino de los hombres, tiene que nacer. No, él no puede entrar en el reino de los hombres, el cual le imparte una naturaleza material que la hace apta para vivir en una esfera material poblada de seres humanos. En esta esfera el hombre vive, se muere y desarrolla su existencia. Entonces, ahora bien, ¿cómo habrá el hombre de ser habilitado para ver y apreciar esta otra esfera llamada el reino de Dios y entrar en él? ¿Cómo? Aquí, la Biblia dice, tiene que nacer de nuevo. Usted está viviendo esta tierra, ¿por qué? Su mamá dio a luz a ustedes, por eso nació. También, si quiere entrar y ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo, de Dios. Debe nacer de nuevo, experimentar un nacimiento espiritual, el cual le introducirá en la nueva esfera. Por medio de este nacimiento espiritual, el hombre llega a ser poseedor de una naturaleza espiritual, la cual le hará apto para disfrutar las realidades espirituales que caracterizan al reino de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Por eso, si es salvo, puede obtener naturaleza divina. No quiere pecar más. Si después de pecar también muy vergüenza, si quiere arrepentirse, confesar. Primera de Juan 3, 9. Veamos juntos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí, nacido de Dios. ¿Sí? Esto nos indica la procedencia del nuevo nacimiento. El nacimiento físico o material es del hombre y de la tierra. El nacimiento espiritual tiene su origen en Dios y es del cielo. Sí. Por eso, por la manera de Dios podemos nacer de nuevo. Por eso, si quiere nacer de nuevo, tiene que conocer la manera de Dios. Creo que su pensamiento no es importante. Si quiere nacer de Dios, tiene que conocer la voluntad de Dios, pensamiento de Dios. De Romanos 8, 9. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Veamos juntos. Mas vosotros no vivís
según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sí. Aquí apóstol Pablo habla de gente que no estaba ya más en la carne. En lo que se refiere a su posición delante de Dios, estaban en el Espíritu. ¿Cómo fueron trasladados en espera a otra por el Espíritu de Dios tan pronto como aceptaron a Cristo como su Salvador? Último, ¿por qué debería nacer de nuevo una persona? ¿Por qué? Porque el hombre no posee una vida espiritual en su estado natural. Si quiere entrar al cielo, necesita la vida eterna. Si no, tiene que morir otra vez. Se llama muerte segunda. ¿Sí? El hombre no posee una vida espiritual en su estado natural. Por eso tiene que nacer de nuevo. ¿Qué significa? Puede obtener la vida eterna. Aquí, el hombre en su estado natural es descrito como muerto en delito y pecado. Adán y Eva pecaron, pero antes Dios le mandó. Sí. Cuando comerás este fruto, ciertamente morirá. Pero murió o no murió, vivía hasta 930 años. Entonces, ciertamente morirá. ¿Qué significa? La segunda muerte va a morir. ¿Qué significa? No tiene la vida eterna. Por eso tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que obtener la vida eterna. Aquí también. Ajeno a la vida de Dios. También abajo, no tiene la vida. Leamos juntos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, alejado de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Abajo también. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. ¿Sí? Así como un cuerpo sin vida física es declarado muerto, así una persona sin la vida espiritual está descrita en la Biblia como muerta espiritualmente. Muerte, por lo tanto, significa separación. Para un ser humano, el estar separado de Cristo, ¿en quién está la vida? Es estar muerto espiritualmente. Entonces, ¿cómo puede impartirse esta vida espiritual al que está muerto espiritualmente? Próxima semana ya vamos a aprender más detalladamente. Solo vamos a pensar un poquito, ¿no? Aquí, San Juan 5, 24 y 25. 24 y 25. Leamos juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oirán vivirán. Los muertos pueden obtener otra vida aquí cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oirán vivirán. La fe es oír y el oír por la palabra. Todos los pecadores, todos los muertos espiritualmente tienen que oír la palabra de Dios. Luego puede vivir. Luego puede obtener la vida eterna. Luego puede nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Puede entender? ¿Sí? Por eso, si quiere nacer de nuevo,
tiene que oír la palabra de Dios. No hay otra manera. Los que la oyen, también San Juan 3:16. Leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. San Juan 6:47. ¿Cómo podemos obtener la vida eterna? Tiene que oír y creer. ¿Qué? Lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Jesús murió en la cruz por nuestro pecado. También, y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cómo podemos recibir vida eterna? Tenemos que oír y creer lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Sí? También primera de Juan 5:13 también. Ya leamos juntos. Y estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por eso, usted nació de nuevo. ¿Qué significa? Usted tiene la vida eterna. No va a morir. Solo tiene que morir una vez. Pero después de la muerte no va a morir otra vez. ¿Por qué? Tiene la vida eterna. Porque nació de nuevo. Por eso, para obtener la vida eterna, tiene que nacer de nuevo. Necesita otra vida eterna. Por eso, ¿por qué debería nacer de nuevo una persona? Primero, el hombre en su estado natural carece de una naturaleza espiritual. Segundo, porque hay un reino espiritual que es el ser humano en su estado natural no puede ver ni entrar en él. También porque el hombre no posee una vida espiritual en su estado natural. Por eso, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Nicodemo era muy buena hombre. Era fariseo, principal, ¿sí? Pero Jesús le enseñó. Usted también tiene que nacer de nuevo. Oh, yo soy fariseo. Yo conozco mucho versículo. Yo estoy cumpliendo los 10 mandamientos de Dios. Pero usted tiene que nacer de nuevo. ¿Sí? Nosotros también. Yo soy cristiano. Mi papá, mi mamá son cristianos. ¿Sí? Usted también tiene que nacer. ¿Sí? Porque todos los hombres son pecadores, no tienen la vida eterna por su nacimiento físico. Por eso todos los hombres tienen que nacer de nuevo. Es muy importante. Por eso necesitamos 2 cumpleaños. ¿Sí? Solo tiene un cumpleaños, no puede ir al cielo. Si quiere ir al cielo, necesita 2 cumpleaños. Mi cumpleaños 2 de agosto. También otro cumpleaños 8 de marzo. Mi cuerpo ya nació, ya de mis padres. También mi espíritu nació de nuevo de Dios por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso semana que viene vamos a aprender. Entonces, ¿cómo podemos nacer de nuevo? La Biblia dice por agua y por Espíritu Santo. Por agua, ¿qué significa? Mucha gente malentendió. Yo bauticé. Porque la Biblia dice por agua puede nacer de nuevo. Agua significa la palabra de Dios. Por eso, semana que viene, más detalladamente vamos a aprender. Oremos juntos. Hoy hasta aquí. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por permitirnos aprender tu palabra. Hemos aprendido sobre nuevo nacimiento. Por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo podemos nacer de nuevo, pero todavía mucha gente
aún no es salvo. Ayúdanos para que podamos predicar a ellos, para que sean salvos. Si hay algunos que mal entienden la verdad del Evangelio, ayúdales para que se den cuenta de la verdad y reciban rápidamente la salvación antes de tu venida. Guíanos para que la Iglesia de Quito pueda crecer con el poder de tu palabra. Señor, ayúdanos para que cada día nos podamos amar los unos a los otros y que todos los hermanos y hermanas puedan vencer la lucha que tienen consigo mismos. El paso de regresar a nuestra casa también te lo dejamos a tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a ver hoja